estemos orando en esta hora para poder escuchar la palabra del Señor. Ahí en donde usted esté, tome su Biblia. Si tiene algún lápiz, algunas anotaciones, escriba los versículos que van a aparecer y vamos a ver cómo la iglesia en este tiempo se prepara para estos tiempos. Cómo debe prepararse la iglesia para los tiempos que estamos viviendo y para los tiempos que vienen, ¿no? Así que animarle a usted esta mañana para que podamos prepararnos bien para aquel momento cuando Dios nos llame a congregar nuevamente y también para los tiempos que vienen para todos, individualmente o congregacionalmente a nivel mundial, ¿no? Así que Dios nos bendiga. Le voy a pedir a mi hermano William, que está ahí, que pueda hablar por la palabra en esta mañana. Amén. Amén. Ahí estamos, hermano William. Padre amado, Dios, te alabamos, Dios, y te bendecimos esta mañana. Dios, te damos primera toda gloria, toda honra a ti, porque tú te la mereces, Jesús. Gracias te damos porque podemos compartir, Dios, de tu palabra, enseñarnos cada día, Dios. Tú estás siempre enseñando, corrigiéndonos, Dios. Padre, te pido que en el nombre de Jesús, Dios, todo lo que podamos aprender a través de tu siervo esta mañana, que lo atesore en nuestros corazones, Jesús, que lo atesore en nuestra vida, Dios, para que nosotros podamos ser corregidos a través de tu palabra y podamos cada día dar frutos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén, gloria al Señor. Bueno, para poder entender un poco cómo la iglesia se debe preparar para estos tiempos, debemos ir al libro de los Hechos, que ella, en este libro escrito por Lucas, Dios nos habla cómo tanto la iglesia inicial, la que comenzó con los apóstoles, ella tenía la enseñanza para las iglesias posteriores. Me refiero a iglesia, al conjunto de personas que componen el cuerpo de Cristo, ¿no? Si nosotros ahí, en donde estemos en esta mañana, en su hogar, hacemos la iglesia, somos la iglesia que se mueve sobre la faz de la tierra, no es el espacio físico, no es el lugar físico donde comúnmente nos reunimos. La iglesia de Cristo está por toda la tierra, ¿no? Hay hermanos que en estos momentos están ya con los cultos y a veces por distintos horarios también se reúne en la iglesia, pero hoy día nos ha tocado a nosotros, y yo sé que en muchos en este horario de este país se están haciendo los cultos y la iglesia se reúne. Damos gracias al Señor porque somos la iglesia, ¿no? La iglesia de Cristo. Pero la iglesia para este tiempo tiene que estar preparada para los tiempos que vivimos y también para los tiempos que vienen. Ahora, el libro de los Hechos, el escritor, yo creo que cada uno de nosotros en esta mañana ahí apunta, ¿no?, los datos importantes, ¿no? El escritor del libro de los Hechos es el mismo escritor del libro de Lucas, y es un tratado que continúa después del libro de Lucas. Y en estos 28 versículos, o capítulos, perdón, que tiene el libro de los Hechos, habla de la iglesia, cómo la iglesia comienza, cómo la iglesia camina, cómo la iglesia es estructurada, cómo la iglesia funciona, cómo la iglesia se prepara para la expansión, para el crecimiento, qué es lo que tiene que tener la iglesia, qué es lo que tiene que desechar la iglesia para que se cumpla el objetivo para el cual Dios lo llamó. A modo así de resumen, el capítulo 1 del libro de los Hechos aparece cuando el Señor les habla de cómo el autor Lucas le escribe este tratado a Teófilo, pero también habla de la promesa, ¿no? La promesa del Espíritu Santo, de cómo los apóstoles, discípulos, los que estaban en ese momento tenían que cumplir
las ordenanzas del Señor. Él les promete que, estando con ellos ahí en el monte, les promete que iba a volver, y así como Él lo ven ascender, así también iba a descender. Esa promesa para nosotros es maravillosa, porque ahí nos habla del Señor de que Él va a volver, y va a volver a buscar una iglesia, ¿cierto?, que no tenga mancha, no tenga arruga ni cosas semejantes. Nosotros nos preparamos en este tiempo para recibir al esposo, que es Cristo. En el capítulo 2 del libro de los Hechos está todo lo que es la promesa de la venida del Espíritu Santo, que se dio ahí en el día de Pentecostés, en la fiesta judía del Pentecostés. La palabra de Dios habla de que el Señor les había mandado que fueran al aposento alto y estuvieran allí. En un inicio, los que estaban siguiendo a Jesús eran muchas personas, pero la palabra de Dios habla que en el día de Pentecostés había, en el capítulo 2, habían como 120 que estaban reunidos ahí en el aposento alto. Bueno, de ahí en adelante ya no existe el espacio para reunir más a 120, porque la palabra de Dios habla de que Pedro comenzó a predicar y comenzó a anunciar al Señor, y esto trajo un crecimiento tan grande que el primer mensaje de Pedro se convirtieron más de 5.000 personas, y así continuó la iglesia, 3.000, 5.000, y en menos de un mes la iglesia ya estaba compuesta por más de 15.000 personas. Entonces el crecimiento fue tanto que no había un lugar físico para poder albergar a tanta hermandad y a tanta gente que servía al Señor. Entonces la palabra de Dios habla que ellos se reunían en las casas, ¿cierto? Se compartían todas las cosas, el pan, la palabra del Señor, la doctrina de los apóstoles. Y en el capítulo 3, el apóstol Juan con el apóstol Pedro, ellos van en dirección al templo a la hora de la oración, y ellos se encuentran con una necesidad de un hombre que estaba, hermanos, paralítico, y el Señor ahí usa a Pedro, usa a Juan para anunciar el mensaje y hacer entender de que Pedro, cuando le pide ahí ese hombre la limosna, dice: yo no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tenía Pedro dentro de sí, que era un poder, que era un fuego, era el Espíritu Santo, le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y le anuncia poderosamente que se levante en el nombre de Jesús. Entonces, este hombre comienza, el cojo es sanado y sirve para el lugar, para el contexto donde están ocurriendo estos hechos, ¿no? O sea, la gente cree por los milagros, por lo que ve, por lo que está sucediendo en esa iglesia. En el capítulo 4, a producto de esto mismo, Pedro es arrestado y con Juan, y comienza, hermanos, el proceso de la oposición de la iglesia, ¿no? La persecución de la iglesia. Usted y yo, al igual que sus hermanos, igual que los apóstoles, vamos a tener que ser perseguidos, vamos a tener que tener una oposición. La iglesia de Cristo aquí en la tierra, ¿no?, crece a través de la oposición. No existe ninguna otra forma de crecimiento. La iglesia tiene que crecer a través de la oposición. Nosotros no tenemos lucha contra sangre, no tenemos lucha contra carne, y nuestra lucha es con la obra de las tinieblas. Entonces hay una oposición, crea o no, hay una oposición diaria, usted la tiene, yo la tengo, todos los tenemos, todos los que hemos conocido al Señor, existe una oposición, ¿cierto? Nuestro ser antagónico, Satanás, se opone a todo crecimiento, a todo desarrollo, a todo lo que tiene que ver con la iglesia que Cristo formó y fundamentó aquí en la tierra. Entonces usted, cuando vea la oposición, cuando sienta de que a lo mejor viene el desgano, el desánimo, o viene la obra de las tinieblas, usted tiene el poder dentro de sí, está el dunamis, el Espíritu Santo, ese mismo que cayó ahí en el día de Pentecostés, usted lo tiene para poder reprender toda obra de las tinieblas. Y en el capítulo 5 ya comienzan los problemas internos. ¿No cree usted que dentro de las iglesias no existen problemas, ¿no? Ahí la iglesia primitiva ya tenía problemas. Si uno comienza la mentira, Ananías y Zafira, ellos mienten, la palabra habla de que ellos le mintieron a Dios, no a Pedro. Pedro los encaró, murió Ananías, murió Zafira, murió Ananías, y eso también sirvió para el crecimiento, porque la gente comenzó
a temer y a buscar a Dios en santidad. Qué bueno eso, ¿no? Que podamos buscar a Dios también en santidad para que podamos crecer. En el capítulo 6, la gente, todo estaba creciendo de una manera extraordinaria y los apóstoles no podían servir a tanta gente, ¿no? Había que elegir hombres. La palabra de Dios habla de que eligieron a diáconos o hombres que se dedicaron al servicio, a la diaconía, ¿no? Y esto trajo como consecuencia de que los hombres que Dios estaba ocupando eran hombres que tenían un buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, con características especiales, tenían que ser hombres de fe. Y Dios eligió a estos diáconos para que los apóstoles se dedicaran a lo que Dios le había mandado hacer, que era la palabra, entregar la palabra con denuedo, enseñarle a la iglesia los fundamentos apostólicos. En el capítulo 7, nosotros vemos allí que existe el discurso de Esteban, donde él defiende su fe. Producto de esto, muere Esteban, sus ropas son entregadas a Saulo de Tarso, y ahí comienza Saulo a perseguir la iglesia. La iglesia comenzó a tener una oposición fuerte, la iglesia comenzó a tener este tipo de persecución religiosa, una oposición de parte del Sanedrín, de los hombres que estaban a cargo de la parte religiosa de Israel, comenzaron a confabular contra la iglesia que estaba creciendo, lo que le llama la escritura los del camino. Entonces, comienza a crecer la iglesia y ya en el capítulo 9, como la iglesia comienza a tener oposición y crecimiento, también la persecución, Dios levanta a Saulo de Tarso y comienza el llamado de Saulo, en estos versículos, en estos capítulos 9, ahí aparece el llamado de Saulo a predicar a los gentiles. El capítulo 10 está el concilio de Jerusalén, y todo, hermano, todo es producto del crecimiento de la iglesia. Entonces, como nosotros hoy estamos acá en casita y le damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos da, debemos también preguntarnos cómo debemos prepararnos para estos tiempos. Bueno, para poder entender esto en esta mañana, usted y yo tenemos que saber de que el Señor quiere de nosotros cosas, ¿no? Que quiere llevarnos a un mejor tiempo, que podamos buscar más su rostro, que anhelemos su presencia y que podamos estar fuertes para el momento cuando Dios nos llame otra vez, hermano, a congregarnos. Entonces, aquí en el orden que aparecen, cómo se prepara la iglesia, a lo mejor no es el orden que tendría que ser, pero, hermano, usted entiende de que Dios es un Dios bueno que nos permite escuchar su palabra en esta mañana. Así que lo primero que vamos a ver cómo se prepara la iglesia para estos tiempos es en la unidad. Esta palabra cuesta un poco porque todos nosotros tenemos diferentes formas de ver las cosas, pero tenemos que llevarlo a lo que diga Dios con respecto a lo que es la unidad. Mire ahí, en el capítulo 1, verso 4 del libro de los Hechos, la palabra de Dios habla que cuando el Señor les prometió la promesa del Espíritu Santo, ellos no estaban dispersos, sino que ellos, verso 4, 1, 4 dice, estaban juntos. Ellos estaban juntos. Entonces, la unidad tiene que ver con esto, ¿no? Estar juntos, esperando algo, anhelando algo de parte de Dios. Ahora, cuando nosotros leemos este versículo 1:4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. En el capítulo 2, el verso 1, habla de que ocurrió esto cuando ellos estaban en el aposento alto. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, o mejor dicho, unánimes juntos. Y esta palabra habla de que ellos estaban de acuerdo, tenían un mutuo consentimiento, mantenían la unidad del grupo, todos tenían una misma mente, compartían un solo propósito. Los discípulos, había una armonía tanto emocional, tanto entre la voluntad,
en cada uno de estos, ¿cierto? Podemos ver de que ellos en unidad se estaban preparando, ¿no? En unidad para poder, hermanos, recibir esta promesa del Espíritu Santo. La iglesia, ¿cómo se prepara en estos tiempos? En unidad, en unidad. Hay que mantenerse unidos, hermanos, para poder contrarrestar toda artimaña de error, ¿no? Y toda estrategia del diablo que se levante contra la iglesia. Debemos mantenernos unidos. Usted ahí en su casa tiene que mantenerse unido con la familia, con sus hijos, ¿ah? Pensando lo mismo, compartiendo lo mismo, teniendo un mismo propósito. La unidad, el estar en equipo es muy bueno para que el Señor vaya desarrollando su obra en cada una de nuestras familias. En el libro ahí en Hechos, capítulo 4, también en el verso 32, dice la palabra de Dios, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ahí nosotros vemos que también hay un principio de la unidad, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Ah? Todos tenían las cosas en común. Entonces, es importante que nosotros, los hijos del Señor, podamos tener claro este principio de la unidad y sobre todo en estos tiempos que vivimos, ¿no? Que como congregación siempre apuntemos a una misma visión, que podamos tener un mismo sentir, que podamos tener un mismo propósito en nuestro crecimiento y también en nuestro desarrollo congregacional. Todos dicen que eran de un mismo corazón y de una misma alma. En el verso 33 habla, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todo ellos, ¿no? Todos anhelamos que la abundancia de la gracia esté sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares. Ahí en Filipenses, capítulo 1, verso 2, la palabra de Dios también habla ahí, Filipenses 1:27, dice, solamente dice que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Tenemos que estar unánimes, tenemos que estar en unidad, sobre todo en estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo en la iglesia, ¿no? Acercándonos al Señor, ¿cierto? Llevando la unidad a la familia, llevando la unidad del Evangelio a nuestros hijos, a nuestro entorno, para que podamos fundamentarnos bien y también para que haya crecimiento en nuestras familias. El capítulo 2:2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. El anhelo del Señor es que la iglesia esté en unidad en estos tiempos que estamos viviendo. Mire, en Efesios 4:3 no aparecen ahí en la pantalla, pero en Efesios 4:3 la palabra de Dios dice, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El verso 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En 1 Corintios, capítulo 1,
verso 10, también la palabra habla de la unidad, dice, mire, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios 1:10 dice eso. En Colosenses capítulo 2, verso 2, dice la palabra de Dios, para que seáis consolados, dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y en el verso 19 del mismo libro, en el mismo capítulo dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, hermanos, para esta mañana, ¿cómo Dios prepara la iglesia? Usted y yo somos la iglesia. Nosotros tenemos que mantenernos en unidad. Unidad. La única forma en que podamos dar fruto para Dios es estar en unidad. En unidad. ¿Ah? El apóstol Pablo, cuando le escribió a la iglesia de Corintios, una de las características que él habla en la primera carta, en el capítulo y que nos habla, dice que él no le puede hablar a ellos como a espirituales, sino como a niños en Cristo, porque habían situaciones que se estaban dando dentro de la iglesia y que tenían que ver con los deseos de la carne. Y esto era producto de que habían celos, contiendas, divisiones, disensiones, y andaban como hombres, ¿no? La palabra de Dios dice, el apóstol que escribe ahí, andaban como hombres carnales. Entonces, Dios nos ayude para este tiempo que vivimos, hermanos, que podamos vivir en unidad. Ah, qué hermoso es poder vivir en unidad, ahí nosotros en nuestro hogar, compartiendo lo mismo, teniendo un mismo sentir, hablando una misma cosa, experimentando la unidad del Señor, dándonos cuenta de que si la iglesia se une, ¿cierto? Se une en un principio, se une en un propósito, se une en una mente, en un alma, va a crecer, va a poder ser estable como la iglesia que vemos ahí en el libro de los Hechos, ¿no? La iglesia era una iglesia unida, tenían todas las cosas en común, tenían el partimiento del pan, la palabra de Dios dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, todos estaban mirando a un mismo Dios, veían la mano de Dios poderosamente, había oposición, sí, habían situaciones que había que enfrentarlas, sí, las habían, pero eso no iba en desmedro de la desunión, sino iba en medio de la unidad. Usted y yo somos llamados para esto, para estar en unidad, no para la división, no para plantar disensión, no para hacer crecer, hermanos, la división. Somos llamados para la unidad. Y la unidad la podemos fomentar hoy o incrementar en nuestro hogar, ¿no? Hablando esto con palabras, dice la Escritura, enseñando a nuestros hijos de que la iglesia se mantiene fuerte, de la iglesia es poderosa, de la iglesia avanza y crece cuando se mantiene en unidad. Entonces, usted y yo somos la iglesia. ¿Ah? Si nosotros pensamos en dividir o pensamos en desunir, la iglesia retrocede. Nosotros somos para avanzar. La iglesia se hizo para multiplicarse, no para dividirse ni para restarse. Dios se hizo para sumar. Dios no hizo para sumar, se lo hizo para multiplicarnos. Entonces, ahí está este principio, ¿no? De que cómo la iglesia se prepara para este tiempo en unidad. Unidad. Ahora vamos a pasar al punto número 2, que Dios está hablando en esta mañana, cómo la iglesia, esto también es importante, hermanos. Bueno, todo es importante cuando Dios nos habla, ¿no? Porque lo uno lleva a lo otro. Si nosotros estamos en unidad, vamos a obedecer a los mandatos de Dios. Ahí, en el capítulo 1:4 del mismo libro de los Hechos, está hablando el Señor, dice, y estando juntos, les mandó, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén.
les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Espíritu, la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. El Señor les prometió que ellos iban a recibir, hermanos, la promesa del Espíritu Santo. Esto ya lo había profetizado Joel, pero ahora el Señor les promete y les dice a los discípulos, a los apóstoles, que no se fueran, ¿no? Y esto es importante para nosotros, hermanos, los hijos de Dios. Cuesta obedecer a Dios, ¿no? Sobre todo a los mandatos, lo que Dios nos habla en su palabra. Nosotros generalmente, nuestra genética es de desobedecer, de ir en contra de poder alejarnos de todo lo que a lo mejor tiene que ver con leyes. Nos cuesta la obediencia. ¿Ah? Y Dios nos llama a la obediencia, porque en la obediencia está nuestra ganancia. Si somos obedientes al Señor, vamos a poder, hermanos, también crecer, vamos a tener una familia estable. No quiero decir que a lo mejor no vamos a tener preocupaciones o vamos a tener eventualidades que son normales en familia, pero si estamos en obediencia, si estamos bajo lo regulado, bajo los principios de Dios, vamos a crecer, vamos a estabilizarnos, nos va a costar menos la búsqueda de Dios. Si estamos en obediencia, vamos a tener ganancia para nuestra vida, para nuestra familia. Es muy importante esto, hermanos, de la obediencia de Dios. Ahí, en el capítulo 5 del mismo libro de los Hechos, vemos la situación que estaba viviendo la iglesia, ¿no? Dice en el versículo 32 del capítulo 5, dice la palabra de Dios, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. La promesa del Espíritu Santo era para aquellos hombres, discípulos, mujeres que estaban ese día ahí. La palabra de Dios dice que nosotros somos testigos de estas cosas, ¿no? Hablando los apóstoles allí, el Espíritu Santo Dios lo ha dado a los que le obedecen, a los que le obedecen. Así que, hermanos, yo le animo a usted en esta mañana también. La iglesia hoy se prepara para esto, ¿no? Para vivir en obediencia. Nosotros vivimos bajo reglamento, bajo estatuto, bajo mandato de Dios, y uno de ellos es la obediencia. La Biblia recorre la escritura recorre esta palabra, la obediencia, desde Génesis en adelante, termina el libro de Apocalipsis hablando de la obediencia. Usted puede ahí verlo en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, donde habla de la obediencia, ¿no? Que en el versículo 1 dice, estas palabras que te mando hoy estarán ahí, ¿cierto? Las puedas poner por obra, las llevarás a tu corazón, pero si nosotros estamos en desobediencia, ninguna palabra que Dios nos dé, hermanos, vamos a poder hacerla fruto en nuestra vida. Tenemos que estar en obediencia, estar bajo los reglamentos y estatutos de Dios. Así que yo le animo esta mañana en el Señor para que podamos hacer nuestro esto, hermano, la obediencia, ¿no? La obediencia trae bendición. La obediencia trae regocijo a la familia cuando el papá, cuando la mamá están en obediencia, cuando los hijos están en obediencia. ¿Cómo nos gusta a nosotros que nuestros hijos nos obedezcan, ¿no? ¿Cómo nos gusta que hagan lo que le decimos? Ahora, ¿cuánto Dios no más se agrada cuando hacemos lo que Él nos dice? ¿Ah? Y estamos en esto que es la obediencia. Así que yo le animo a usted en esta mañana para que podamos obedecer. La iglesia crece en obediencia, se santifica en la obediencia. Cuando la iglesia practica la obediencia, hermanos, crece. Nosotros hemos visto el desarrollo, hemos visto el crecimiento, hemos visto la bendición del Señor a través de la obediencia. La obediencia cuesta porque dentro de nosotros están los genes que nos llevan a desobedecer. Pero si estamos en obediencia, vamos a tener ganancias. Así que yo le animo esta mañana para que usted, hermanos, obedezca la palabra del Señor, ¿cierto? Para que obedezca al Espíritu Santo que está ahí en su hogar, en su vida, y le obedezca cuando el Señor le diga, vamos a esto, vamos para acá. Cuando le anima el Señor, levántese, si no tiene fuerzas, el Espíritu Santo está dentro de nosotros para darnos fuerza y continuar, como le decía un ratito atrás, esta carrera que tenemos por delante.
como punto número 3, el darle el primer lugar a Dios. Por eso yo le decía adelante, a lo mejor en el orden no está bien el orden, pero ¿qué tiene que ver el orden, no? El Señor habla de que el primer lugar siempre es para Dios. En Hechos 4, ahí vamos a ver cómo la iglesia le daba siempre el primer lugar a Dios. En Hechos 4, capítulo 13, capítulo 4, verso 13, dice la palabra de Dios. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Ajá. Bueno, sin lugar a duda lo que ellos hacían, tanto Pedro, los apóstoles, tanto Juan, le daban el primer lugar a Dios. ¿Ah? Para que ellos pudieran, a través de esto, daban testimonio a lo que estaban a su alrededor de lo que estaba haciendo Dios en ellos, hermanos. ¿Mm? La palabra de Dios dice que eran hombres sin letras y del vulgo. ¿Mm? Pero a pesar de aquello, Dios, hermanos, a ellos les reconocían, ¿ah? Porque habían estado con Jesús. Si usted está con Jesús en esta mañana, ahí en su casa, ¿no? Si está con Jesús, Jesús está ahí, ¿ah? Está en su hogar. Qué importante es darle el primer lugar a Dios, ¿no? ¿Se acuerda usted de la historia bíblica cuando fue Jesús a Betania y estaba Marta y María ahí? ¿Se acuerda de las hermanas, ellas de Lázaro? Como una de ellas le dio el primer lugar a Dios. Había una que estaba ahí haciendo sus quehaceres, estaba barriendo la casa, lavando los platos, lavando la ropa, tendiendo la cama, estaba haciendo muchas cosas. Y una de ellas se sentó a los pies del Señor y empezó a escucharle. ¿Ah? Ella le dio el primer lugar a Dios. No cualquiera puede tener a Jesús en la casa, hermano. ¿Ah? Y si usted lo tiene ahí, tiene que darle el primer lugar a Él. Él es el que es el centro de nuestra vida. Así que siempre tenemos que darle el primer lugar a Dios. Los apóstoles también le daban el primer lugar a Dios. Ahí en el capítulo 4 que leemos, dice, y viendo al hombre que había sido sanado, le leo el verso 14 del capítulo 4, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Ah? Las señales, los prodigios, los milagros que estaban haciendo a través de los apóstoles, no eran los apóstoles, eso tiene que quedar claro, ¿no? No somos nosotros, es Dios en nosotros el que hace todas las cosas. Entonces, ellos le daban siempre el primer lugar a Dios. Sin embargo, dice la palabra en el verso 17, para que no se divulgase más entre el pueblo, los amenazaron para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de Jesús. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Maravilloso, ¿no? Mire cómo Pedro ahí defiende, ¿no? Dice, ¿qué es mejor, obedecer a los hombres que a Dios? Porque no podemos dejar, dice, de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Entonces, qué importante, hermano, cuando usted y yo le da el primer lugar a Dios, y sobre todo en estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo, que son tiempos difíciles, no podemos negarlo. Para algunos se ha tornado esto muy complicado. Hay muchas familias, hay muchas personas, tanto en nuestro país como en nuestro continente, como en este mundo, que están sufriendo, que están padeciendo necesidad. Nosotros hoy podemos dar gracias al Señor porque hasta este momento Dios nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha sostenido, hermanos, pero ¿qué sucedería si no fuera aquello? ¿Ah? ¿Le daríamos en primer lugar a Dios o tendríamos a desesperarnos? Recuerden que Dios está en nosotros.
y Él está por nosotros. Dios cuida de nuestras vidas, ¿no? Aunque a veces pasamos por valles de sombra y de muerte, Dios está ahí y cuidándonos, protegiéndonos. Y Él nos dará siempre, hermano, la retribución de vida. Debemos darle siempre el primer lugar a Dios. Mateo 6:33 habla de que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Hermanos, siempre es importante darle el primer lugar a Dios. Dios, hermanos, es el que está con nosotros, nos va a ayudar, nos va a proteger y nos va a guiar. Por eso que es importante que la familia, aparte de estar en unidad, aparte de que esté obedeciendo los mandatos del Señor, tiene que estar dándole el primer lugar a Dios. Qué importante esto para nosotros hoy. Darle el primer lugar a Dios. No sé cuánto podríamos haber ido al templo hoy si hubiéramos, a lo mejor si hubiéramos tenido la posibilidad de congregarnos. Pero ahora no tenemos opción. Tenemos que congregarnos sí o sí en nuestra casa. Qué importante también en nuestra casa el poder darle el primer lugar a Dios. Como punto número 4, hermano, y esto es esencial para nuestra vida, tanto para la primera iglesia, tanto para la iglesia que continuó el llamado del Señor, para usted, para mí, para sus hijos, para los que componen la iglesia de Jesucristo en esta tierra, cuán importante es tener la dependencia del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 8, la palabra de Dios dice que les dijo, antes de que hablaran, hermano, antes de que fueran a predicar el Evangelio, les dijo, recibiréis poder, capítulo 1, verso 8, 1, 8, recibiréis poder. Este poder, hermanos, es un poder sobrenatural, es un poder extraordinario, pero es un poder que está en la iglesia, está en usted y está en mí, es el poder del Espíritu Santo. El Señor les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos, le dijo, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De ahí en adelante, desde hasta lo último de la tierra, le correspondió del capítulo 9 en adelante al apóstol Pablo. Pero tanto Juan, tanto Jacobo, tanto Pedro, fueron aquellos que fueron testigos en Judea, en Samaria, hermanos, en Jerusalén. Y hasta lo último de la tierra, hermanos, fue el apóstol Pablo que llevó la predicación del Evangelio a los gentiles. Pero también Pablo tuvo que recibir este poder. Usted y yo lo hemos recibido. ¿Cuándo, hermano? Cuando vino nuestra conversión. Si nuestra conversión fue auténtica, si nuestra conversión fue genuina, si le dijimos sí a Jesús de veras, si le dijimos al Señor de verdad, sí Señor, te reconozco como mi Señor, como mi dueño absoluto, el Espíritu Santo viene a la persona y comienza a operar y a trabajar en aquellas áreas que para nosotros son difíciles, buenamente, hermanos, sacar. El Espíritu Santo comienza a trabajar aquello y comienza a moldearnos a la imagen del Señor Jesucristo. Para eso Dios nos ha llamado, para que la imagen de Cristo se forme en cada una de nosotros. Mire, ahí en el capítulo 2, verso 4, dice, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces la iglesia hoy necesita esta dependencia del Espíritu Santo. En el capítulo 4, verso 2 del libro de los Hechos, también la palabra de Dios dice que enseñaban, hermanos, son 4:23 del libro de los Hechos, dice la palabra de Dios, y puestos en libertad, dice, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios, dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunirán los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente, dice, se unieron, la palabra de Dios dice, se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús,
¿a quién ungiste? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidad y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Qué importante es la dependencia de los apóstoles, hermanos. Nada. Usted cuando lee el libro, los 28 capítulos que tiene el libro de los Hechos, nada ellos hicieron, nada hicieron, sino lo hicieron bajo la dependencia del Espíritu Santo. La iglesia, ¿cómo se prepara para estos tiempos? ¿Cómo debemos preparar la iglesia? ¿Cómo debemos prepararme yo para estos tiempos? En unidad, en obediencia a los mandatos de Dios, en darle a Dios el primer lugar y en esta dependencia tan importante. Hermanos, ahí en el capítulo 9, verso 17, que está ahí en la pantalla, también usted puede anotarlo en su libreta o poder destacarlo en su Biblia, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos, está hablando de Ananías, que coloca las manos sobre Saulo de Tarso, Pablo, ¿no? Dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces usted y yo cuando llegamos a Cristo por primera vez, le dijimos al Señor, sí Señor, te reconozco en mi corazón, soy pecador, lléname. Ahí vino esa persona, el Espíritu Santo. El mundo dice que no lo puede ver, el mundo no le puede conocer, pero nosotros sí le podemos conocer y le podemos ver. ¿Y por qué? Porque Él mora, porque Él habita en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía y se iba, pero ahora no, ahora está en cada una de nuestras vidas. Entonces, qué importante, hermano, en esta mañana poder entender cómo se prepara la iglesia. ¿Ah? ¿Cómo se está preparando usted para la venida del Señor? ¿Cómo debemos prepararnos para la venida del Señor? ¿Cómo debemos prepararnos para este tiempo? Donde hay tanta incertidumbre, donde hay tantas cosas que hablan, donde hay tantas cosas que los gobiernos dicen, donde hay tantas cosas que hablan y dicen, y hay mucha gente cristiana que está hoy con temor, que está, hermanos, tiene miedo, le tiene miedo a la muerte. Recuerde que el Señor es dueño de su vida. Nosotros no tenemos dependencia en nuestra vida. El Señor sabe cuándo nos vamos a morir, sabe el día, la hora y el momento, hermanos. Confíe en el Señor esta mañana. Yo le animo a usted como iglesia de Cristo aquí en la tierra, hermano, aquí, en este tiempo. ¿Ah? Preparémonos como iglesia. ¿Para qué? Para estar en unidad, para obedecer a los mandatos de Dios, para darle a Dios siempre el primer lugar. Y también, hermanos, darle dependencia al Espíritu Santo. Dependamos del Espíritu Santo como iglesia. Y lo otro, punto número 5, que también es importante, preparémonos a través de la palabra. Tenemos tiempo hoy. Hay una cantidad de cosas que se dan, hermanos. Hoy hay muchas plataformas, hay estudios. También tenemos que tener un calibre para lo que son los estudios. Damos gracias a Dios porque hemos participado en talleres. Hay muchas cosas que se están dando, tanto para los jóvenes, tanto para matrimonios. Los días martes hay hermanas que están dándose testimonio del trabajo en la congregación, del trabajo como persona, lo que está haciendo Dios a través de ello. Es importante, usted, hermana, que atienda el llamado, la enseñanza es muy buena. La palabra de Dios dice que debemos preparar a los santos para la obra del ministerio. A veces decimos, bueno, yo no puedo entender la Biblia, no me quedan los textos, no se me quedan grabados, están ahí dando vueltas, pero no los puedo comprender. Insista, persevere, pídele al Espíritu Santo que le lleve a eso, ¿no? El Espíritu Santo está para enseñarnos, conducirnos, para guiarnos a toda verdad, a toda justicia. ¿Cómo vamos a conocer del Señor si no dependemos del Espíritu Santo? Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe. A veces
No vamos a poder comprender todo, ni lo podemos saber todo, pero sí, el Espíritu Santo habla, ¿no? Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas. La palabra de Dios habla de esto, habla de que debemos, hermano, estar junto a corrientes de agua de vida, donde usted y yo debemos nutrirnos. Es importante para la iglesia el nutrirse, así como diariamente, hermanos, nos alimentamos, también es importante alimentarse de la palabra del Señor. La iglesia del libro de los Hechos fue una iglesia que perseveró en la doctrina de los apóstoles. En el capítulo 2, verso 40, habla allí el Señor, donde dice la Escritura que, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, dice, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Ah? Perseveraban en la doctrina, dice la palabra de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles. Dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es importante. Todo lleva a una vida cristiana. Qué importante es poder, hermanos, estar en la enseñanza de la palabra. Y en el capítulo 5, verso 42, habla el Señor, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Nosotros tenemos esta posibilidad hoy. La plataforma, le damos gracias a Dios porque podemos estudiar la palabra, hay cursos, hay talleres, hay hermanos, hay pastores que nos enseñan. No lo podemos saber todo, hay gente que aquí es donde tienen que ver los dones, ¿no? Hay dones diversos, unos se especializan en unas cosas, otros en otro, pero tenemos que perfeccionar, la palabra de Dios dice que debemos perfeccionar los santos para la obra del ministerio. Así que yo le animo en esta mañana en el Señor, hermanos. Es muy importante la iglesia de Cristo. ¿Cómo se prepara usted hoy? ¿Está afanada como Marta? ¿O está preparándose como María para la venida del Señor? ¿Estamos con eventualidad, incertidumbre todavía? Pidámosle al Señor que nos dé esa tranquilidad, esa paz. El Señor es el único que nos puede dar paz. Nos puede dar paz en medio de la tormenta, como lo cantábamos, ¿no? Así que no se baje de la barca, continúe esta carrera, el Señor no se va a bajar, Él está ahí, con usted, conmigo, Él nos da fuerzas en medio de nuestras debilidades. Le damos gracias al Señor porque Dios está con nosotros y lo seguirá estando porque Él es fiel. Pero permanezcamos en unidad, permanezcamos en obediencia. Démosle siempre a Dios el primer lugar. Dependamos del Espíritu Santo en todo. Y sobre todo, hermanos, y aún más, en la enseñanza de la palabra de Dios. Animarle a los niños, ¿no? Yo me gozo con ellos los días lunes y los viernes, porque ellos se reúnen, están hablando de la palabra del Señor, vemos los talentos y los dones en cada uno de ellos. Los jóvenes, yo sé que están en devocionales, tienen talleres. Ayer hubo un taller maravilloso para enseñanza, ¿no? Damos gracias a Dios por eso, porque la iglesia tiene que continuar, caminar, hermano, fortalecerse en el poder de su fuerza. Nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre. Hermano, tenemos una lucha, todos los que estamos aquí mirando uno a otro en esta mañana, tenemos una lucha en común. Hay un enemigo, usted lo sabe quién es. ¿Ah? Hay un enemigo, a él nosotros tenemos que vencer. Él es vencido ya. El Señor Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Ahora, Él tiene estrategias, maquinaciones. ¿Ah? A veces usa nuestra mente para desunirnos, para no estar en obediencia, para no darle el primer lugar a Dios, para no depender del Espíritu Santo, para desechar toda palabra. Pero yo le animo a usted en esta mañana para que usted cuando venga ese pensamiento, repréndalo en el nombre de Jesús. Y pídale al Señor, Señor, tú me llamaste para estar en unidad, para obedecer tus mandatos, para darte a ti, en primer lugar, hermanos, la gloria, para depender de tu Espíritu Santo
y para ser enseñados. Todos nosotros somos enseñados. Todos nosotros debemos ser moldeados a la imagen del Señor. Así que animarles, hermanos, cuando dice la palabra de Dios, recibiréis poder. Hermanos, yo le animo a usted, ese Espíritu Santo que está en usted, que está en mí, yo le animo en esta mañana para que se haga poderoso. Y que ese fuego se haga poderoso en usted. Así que Dios me los bendiga. Amén. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amén. Cierra sus ojitos, vamos a orar. El Espíritu Santo en la mañana, en el devocional, podíamos ver cómo esa mujer, Sirofenicia, hermano, una mujer que la palabra de Dios, cuando uno la lee, es fuerte lo que le dice el Señor, ¿no? Ahí la palabra clasifica, dice la palabra perro o perrillo, ¿no? Ella dice la palabra perrillo porque era como la mascota. Las mascotas, los judíos, las mascotas que tenían en la casa, el gatito, el perrito, a eso le llamaban perrillo. Pero los perros le llamaban a los gentiles, aquellos que no conocían y eran paganos. Y esta mujer vino con una necesidad. Ella quería que su hija fuera libre de un demonio. El Señor, él se fue a Sarepta o a Sidón, dice, a Tiro de Sidón, ¿no? Ahí la palabra habla que el Señor, la única vez que salió de Israel fue para ese lugar. Y allí encontró una necesidad. Yo sé que usted en esta mañana, a lo mejor tiene una necesidad urgente, no sé cuál es. Puede que tenga una necesidad material, puede que tenga una necesidad emocional, puede que tenga una necesidad física, ahí donde usted está esta mañana. Yo no le puedo llegar ahí, a donde usted, pero sí el Espíritu Santo puede llegar a donde está usted. El Espíritu Santo trasciende las plataformas, trasciende la computadora, trasciende el celular, porque Él es Dios. Y esta mujer, Sirofenicia, fue, hermano, con altitud de fe, y ella le pidió al Señor, quiero que mi hija sea libre de este demonio. Y el Señor, hermano, oró por ella y le dijo que el demonio ya se había ido de su hija. Entonces él no ni siquiera la tocó, estaba lejos de ahí. Ahí nosotros vemos el poder sobrenatural del Señor, hermano, que no está limitado al tiempo ni al espacio, porque Él es dueño, el Señor del tiempo y del espacio, Dios. Así que yo le animo en esta mañana, yo no sé cuál es su necesidad, a lo mejor está con dificultad en esta mañana, tiene a lo mejor una situación económica, y que es natural en este tiempo, hermano. A lo mejor tiene una necesidad física, emocional, ahí tanto estando en el hogar, a lo mejor se siente encerrada, quiere salir, quiere gritar, quiere hacer cosas, pero pídale al Señor en esta mañana. A lo mejor tiene una enfermedad, no sé cuál será, puede ser emocional, puede que sea física, pero Dios, que es dueño absoluto de todo el tiempo, hermano, y de nuestras emociones, de nuestra voluntad, en esta mañana, Señor, dígale, Señor, quiero estar en unidad, quiero estar en obediencia, quiero darte a ti el primer lugar, quiero, Señor, depender de tu Espíritu Santo, quiero ser enseñable, quiero que tú me moldees a tu imagen. Oremos en esta mañana, digámosle al Señor, Padre eterno, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias, Señor, gracias porque nunca nos has dejado y nunca nos vas a dejar. Gracias, Señor, por tu misericordia, que son renovadas cada mañana, Señor. Lo creemos porque está en tu palabra y tu Espíritu Santo lo dice, Señor. Las misericordias de Dios son renovadas cada mañana. Esfuérzate, sé valiente, como dice tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana te alabamos, te glorificamos, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que trasciende, que sobrepasa estos espacios, Señor. Humanamente nos sentimos limitados, pero tu Espíritu Santo no es ilimitado. Tú eres Dios, Señor, así como el centurión le dijo a Jesús, di la palabra y será hecho. Nosotros creemos en eso en esta mañana, que solo, Señor, diciendo la palabra, tu palabra, Señor, que es poderosa palabra, como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, que discierne las intenciones de nuestro corazón, Señor, aún de nuestros pensamientos. Tú conoces lo más oculto de nuestra vida, porque tú nos formaste, Señor, en el vientre
de nuestra madre. Señor, le damos gracias en esta mañana. Bendiga a tu iglesia. Señor, bendiga a cada uno de tus hijos que están hoy en esta mañana en esta plataforma, las familias, los hijos de tus hijos, Señor, los hijos que a lo mejor no han podido conectarse en esta mañana. Usted bendígales, fortalézcales, anímales, Señor. Señor, te damos gracias porque aún en nuestras debilidades, aún en nuestras enfermedades, aún en nuestras faltas, Señor, tú te glorificas. Te damos gracias en esta mañana, Padre, por usar este tiempo, por usar estas plataformas para bendecir nuestra vida. Traiga alegría, traiga regocijo. Si hay alguien, Señor, en esta mañana que está pasando por un momento de luto, Señor, algún momento que haya sobre su vida un manto de luto, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que cortes todo manto de luto y trae un óleo de alegría, Señor. Renueva las vasijas, Señor. Si hay falta de aceite, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, así como lo dijo Pedro, yo tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, levántate en esta mañana. Yo te pido en el nombre de Jesús que levantes a aquellos que están débiles en la fe. Levántale, Señor, a aquellos que están con decaimiento espiritual. Levanta, Señor, a aquellos que están desanimados, a aquellos que están enfermos, Señor. Levántales en el nombre de Jesús. Tú eres poderoso, así como esa mujer fue corriendo detrás de Jesús, Señor, y le dijo, Señor, si tan solo tocar el manto, seré sana. Yo te pido en el nombre de Jesús. Nosotros, Señor, te podemos tocar porque tú estás en medio, estás dentro, estás en nosotros, Señor. Aleluya, no queremos que baje el Espíritu Santo, porque está en nosotros, Señor. Yo te pido que tú bendigas a tu iglesia representada acá, Señor. Le damos la gracia en esta mañana. Trae refrigerio, trae alegría, trae regocijo, trae contentamiento a la familia, Señor. En medio de las dificultades, Padre, y te pido que tú te hagas fuerte, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Manténnos en unidad, manténnos en obediencia, Señor, manténnos en darte a ti en primer lugar sobre todas las cosas la gloria. Manténnos, Señor, en dependencia de tu Espíritu Santo. Manténnos, Señor, en enseñanza, Señor, ayúdanos a ser enseñables, moldeables, Señor, ayúdanos a recibir cada día tu palabra, Señor, y que ninguna de ellas pueda caer en tierra, Señor, sino que pueda producir en nosotros fruto abundante para ti. Te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias por estas familias, por los que están oyendo, por los niños, por los jóvenes, por aquellos que están en esta mañana. Bendiga sus vidas, Padre, y provea, Padre, en el nombre de Jesús, de todas las cosas que tú tienes, Señor. Tu palabra dice que en Cristo Jesús, tenemos, Señor, abundancia de riquezas para nuestra vida, para nuestra alma, Señor. Te damos la gloria en esta mañana, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.